acá. Eh, Ay, espérame, que yo siempre cometo acá un error. Si me salgo, vuelvo y me conecto rápido, ¿sí? Efectivamente se salió. Ay, no, qué rico que aproveches. Mi directora me decía, siempre apóyate de un coaching, de una persona que te guíe, que te ayude, porque a veces creemos que tenemos los superpoderes y somos las que podemos solucionar todo. Y pues yo nunca lo tuve. Y bueno, después de 40 y punta de años entendí que era muy importante yo tener un proceso de acompañamiento, un proceso de descubrir qué hay en mí Ya. y sobre todo de saber que tenemos hijos y no volver a repetir tanto lo que de pronto hicieron y que Bueno, ujú. pues les quería contar un poquito del tema de hoy. El tema de hoy es muy profundo, muy, muy profundo. Les pido el favor a las que puedan tener agua, tener un poquito como de líquido. Ustedes me van viendo que yo voy a tomar un poquito de agua. Pido pues la excusa correspondiente porque no sea como la grosería, pero sí es que el tema de hoy mueve muchas fibras emocionales. Sí, entonces algunas van a sentirse como con un poquito más de sed, otras les va de pronto a generar un poquito más de ansiedad, a otras un poquito más de sentimiento. Hay días de días. Yo de todas maneras les voy a dejar la cartilla que vamos a ver en el día de hoy. No es mía. Es un muy buen recurso que llegó a mis manos hace un tiempo y yo solamente lo que voy a hacer hoy es acompañarlas en la lectura y en la vivencia. Si alguna siente que dice, ay, no, pues hoy lo que hice fue escucharlas, pero no lo pude sentir, igual quédese con la cartilla. Bueno, es un gusto poder acompañarlas en este proceso. Es un proceso no clínico. Recuerden que aunque yo soy psicóloga, actualmente trabajo es en ambiente de desarrollo personal. ¿M? Reconociendo de Coño. pronto alguna de nuestras lo que potencia nuestra vida y también lo que a veces nos genera crisis. Entonces, en ese orden de ideas, es de una manera muy normal, muy tranquila, muy honesta, lo que ustedes van a trabajar en el día de hoy. ¿Listo? Por favor, tengan a la mano con qué tomar nota. Traten de quitar algún distractor, de pronto teléfono, de pronto televisión, algún sonido que les esté de pronto por ahí como interfiriendo un poquito con la actividad. Hola, mi Ariela. Buenas noches, qué pena, pero es que estaba haciendo una sesión de belleza. Perdón, perdón. Hola, mijis, ¿cómo están? ¿Cómo están Muy todas? Qué bien, rico volvernos gracias. a conectar. Bienvenida. Bueno, gracias. ¿Quién está de anfitrión para que me habilite para poder compartir para poder compartir la pantalla, para que me permitan Listo, compartirla? ya, ya está, listo. ¿Listo? Tú eres Daliana. Sí, mucho gusto, Gisela. Daniela, Soy un Daliana. gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo generalmente cuando hago las capacitaciones tengo a mi mano derecha en tecnología, que es mi hija. Entonces ustedes van a dar cuenta que yo a veces por eso como que me amarro un poquito con el tema de la tecnología porque me entusiasmo mucho orientando la capacitación. Hoy vamos a trabajar las heridas de la infancia. ¿Sí? Entonces, recordando un poquito estos temas que nos han venido reuniendo a nosotros en estas capacitaciones mes a mes, hemos comprendido la importancia de los adultos que hicieron parte de nuestra vida, ¿sí? Todo niño, todo niño antes de los 10 años de edad, todo lo que pase con un niño antes de los 10 años de edad es responsabilidad de los adultos con los que él vive o con los adultos con los que él comparte. ¿Listo? En ese orden de ideas, la infancia se divide en dos momentos, bueno, ya ahorita decimos que son tres. El primer momento, que es esa primera infancia, que va más o menos hasta los 5 años. Luego de esa primera infancia, hay una pequeña como adolescencia, es algo muy chiquitín que pasa cuando los niños están en el tránsito entre los 5 y los 6 años, que se llama la edad
de la industrialización, de la industriosidad. En esa edad de la industriosidad es donde ellos se empiezan a dar cuenta que ya no son tan bebés. Se empiezan a dar cuenta que tienen el derecho a algunas cosas y viene la segunda infancia. Antes decíamos que íbamos hasta la segunda infancia, pero resulta que ahorita los niños están madurando un poquito más rápido. Y la segunda infancia nos está llegando prácticamente hasta los 9 años, que es en las edades en las que las niñas ahorita están teniendo su primer periodo. Antes las niñas se estaban desarrollando a los 11, a los 12 años. Ahorita las niñas se están desarrollando en cuarto y quinto de primaria a los 9 y 10 años. Quiere decir que la segunda infancia cada vez es más pequeña porque llega la pubertad. La pubertad es ese momento de cambios. La edad en la que más cambia una persona es en la pubertad, que es el caminito que nos prepara para esa preadolescencia y luego para la adolescencia y luego para la juventud. Volviendo al tema que nos trae acá todas en cuestión, que es la infancia, tenemos que reconocer que esta infancia tiene unas cosas maravillosas y que es importante que la conozcan todos los padres y cuidadores. ¿Dónde se gesta la personalidad del niño y de la niña entre el momento en que el niño es creado hasta los 3 años? Todo lo que pase con ese niño desde el momento mismo de la concepción hasta los 3 años va a ser fundamental para el desarrollo de la vida. Entre los 0 y los 3 años es donde se gesta la seguridad. Y entre los 3 y los 5 años se gesta la autonomía. Y cuando hablamos de seguridad y hablamos de autonomía, nos damos cuenta que es ahí donde empieza como ese nidito de todos los elementos que se van a incorporar a esos dos conceptos durante toda nuestra vida. Por eso hay que cuidar muy bien a nuestros niños, Ay, especialmente ¿por qué me en este cateando? tiempo. Ya me comí 8 ¿Alguien tiene micrófono prendido? Ay, gracias. Listo, perfecto. Entonces, todo lo que pase con los niños en estas edades es fundamental. ¿Por qué? Porque son los que van a marcar el desarrollo emocional en seguridad y en autonomía de los niños. En la primera parte de la infancia, cuando hablamos de la seguridad está muy, muy pegada al tema de la mamá, de la manera como mamá me habla, de la manera como mamá se hace presente, de la manera como mamá me consiente, de la manera como mamá me cuida. Y también se empieza a marcar mucho la imagen de papá frente a entender que tengo seguridad, que tengo quien me proteja y quien me ayude a pensar en la vida, aunque sea tan chiquitín. El ideal es que haya un papá y una mamá, sí. Bueno, y si no lo hay, pues si no lo hay, nos toca trabajar para que no le generemos a los niños dolores, traumas o heridas. En el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas de la infancia. Ariela ha participado de los procesos en los que yo doy esta formación. Generalmente esta formación tiene un proceso de 1 mes completo, pero vamos a tratar de abordarlo en 1 hora de trabajo con la promesa de que les voy a dejar la cartilla. ¿Se ha entendido? ¿Listo? Entonces, ¿por qué vamos a trabajar hoy sanando las heridas de la infancia? Porque el lema es, yo no lo causé, pero vengo a repararlo. A veces, los que causan los dolores en las heridas de la infancia son los adultos que no lo pudieron hacer bien, como papás o como cuidadores. Y hoy no va a ser el taller para culparlos, ni para que hablemos mal de ellos acá, ni para salir de acá con rabias y con resentimientos por lo que no hicieron. Al contrario, hoy como adultos vamos a tratar de entender y reparar la situación
siendo adultos. Siendo adultos, ya con un poquito más conocedores de la vida y desde la misma experiencia que nos puede acompañar a nosotros. En este tema de las infancias de la herida, se deben hacer 4 pasos. El primer paso, bueno, ojalá pudiéramos hacer hoy los 4 pasos, pero vamos a ver hasta dónde se nos dan las cosas. Igual la cartilla queda con ustedes. El primer paso es conocer las heridas. Luego de conocer las heridas es comprender las heridas. Luego de comprender las heridas es qué impacto dejaron esas heridas en mi vida. Y lo cuarto es redefinir las heridas, o sea, reinterpretar el suceso para mejorar mi vida, no para que me siga cuestionando en negativo. Conocer las heridas, conocer y reconocer en nosotros las heridas que un día recibimos. Vuelvo y les digo, la intención de hoy no es que pensemos en quién me las generó para que busquemos el culpable. Lo que vamos a hacer hoy es entender qué pasó y eso que pasó, a dónde llevó y de a dónde llevó, mirar qué puedo yo hacer, porque ya soy un adulto responsable. ¿Qué son las heridas de la infancia? Todos en la infancia, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, recibimos una o varias heridas emocionales. De hecho, les cuento que en la literatura nos dicen que todos hemos pasado. Ellos colocan en la literatura y nos vamos a encontrar con 5 heridas, que son como las más generales. Lo que nos dice la literatura es que mínimo todos nosotros hemos pasado por 2. En algún momento de nuestra vida hemos vivido 2. Otras personas viven 3, otros viven 4 y otras viven 5. Hay unas lesiones emocionales surgidas de la interacción e influencia de nuestros cuidadores. También las heridas se dan como mecanismos de defensa ante situaciones de mucho estrés o dificultad. Y también son una huella afectiva que influye en la formación de la personalidad. Si yo no sano las heridas generan una máscara. Y esa máscara a veces es la que direcciona nuestra vida de adultez y se nota con nuestras relaciones personales y con nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué se pueden generar estas heridas? Estas heridas se pueden generar por 3 elementos. Primero, por el nivel del vínculo. Y ahí nos vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo era la relación con la persona con la que se generó la herida? ¿Cuál era la importancia que tenía en mi vida? Por ejemplo, resulta que yo tengo un recuerdo de que mi mamá lloraba mucho porque mi papá no estaba. Ahí me hago las preguntas. ¿Cómo era la relación con la persona con que se generó la herida? Entonces, mi paciente puede decir, Gisela, mi mamá lloraba tanto, tanto, tanto que yo sufría porque no podía ayudar a mi mamá. Y me daba tanta rabia con mi papá porque se iba y nos abandonaba. ¿Cuál era la importancia que tenía en mi vida? Total, porque el vínculo era de una mamá triste y de un papá que nos dejaba. ¿Sí ven las preguntas que nos hacemos para saber el nivel de vínculo? El segundo, por lo que se puede generar la herida, puede ser por la reiteración o el impacto. La herida se puede ocurrir por las veces que sucedió, qué tan grave fue lo que sucedió y frente a quién sucedió. El tema de los abusos sexuales son los abusos que generan mucha culpa en los niños cuando no tienen la posibilidad de poder comunicarlo y se sienten hasta culpables. Y es una de las heridas que tiene a veces reiteración. Entonces,
¿Cuándo pasó? No, mira, es que a mí me abusaron entre los 5 y los 9 años de edad. Fueron 4 años. 4 años que me hacían esto y lo otro, y hasta el sol de hoy no le he podido hablar, porque era grave, porque, no sé, lo hacía X o Y persona que era muy cercana a mi familia. ¿Qué pasó? Pues que nunca se lo pude decir a alguien, o al contrario, se lo dije a alguien y me pegaron y me tacharon de mentiroso. La tercera se puede generar por la interpretación. ¿Qué se me dijo de esa situación? ¿Cómo lo entendí a la edad en la que me sucedió? Por ejemplo, cuando son 4 hijos y decimos de papás, ay no mamita, es que usted sí es la hija sorpresa, usted llegó porque tocaba, usted es una colada, yo esperé mucho a su hermano, a su hermana, pero usted sí llegó, fue pura sorpresa ahí de chiripazo. ¡Ah! A los papás les parece un chiste, pero se empiezan a generar dolores desde el rechazo, porque empiezo a decir, a todos los esperaron menos a mí. Y siempre que hablan del tema les da risa y se burlan de mí por esa situación. ¿Por qué se generan las infancias de la herida? Se generan por vínculo, por reiteración o impacto o por interpretación. ¿Listo, chicas? ¿Qué tipos de heridas emocionales se generan? Esta diapositiva es, mejor dicho, la más importante de todas. Es el resumen de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Conocemos 5 heridas generales. Les voy a dejar 3 materiales con Ariela. Les voy a dejar la cartilla, les voy a dejar el libro que habla de cada herida y les voy a dejar el libro de cómo transformar la herida. Perdón, Gisela, yo le Dime, interrumpo. Arelis. Esta cartilla que estamos viendo es la que nos va a dejar. Sí, señora. Ah, porque uno no alcanza como a copiar todo, entonces para saber si copia como lo más importante y se apoya en esa cuando llegue. Tranquila, esta te las voy a dejar, esas se las voy a dejar. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, nena. Existen 5 tipos de herida. Está la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. ¿Cuándo siento abandono? Cuando me han dejado física o emocionalmente. Cuando me han generado rechazo. Me generan rechazo porque no soy suficiente o valioso para los demás. Cuando genera humillación, cuando me critican, me comparan y me generan vergüenza. Cuando me generan traición, cuando incumplen la palabra dada. Cuando se genera la injusticia, cuando hay intolerancia, perfección y exigencia por encima de lo que sea. Esa es la manera en la que nace la herida. Resulta que la herida con el tiempo genera una máscara. Esta máscara se genera después, generalmente después de los 20 años de edad. La persona que tiene la herida del abandono, que ha sido dejada física o emocionalmente, coloca la máscara de la dependencia. Depende de alguien y tiene un miedo, le da miedo la soledad. No sabe estar sola. No sabe estar sola. Las personas que han sentido la herida del rechazo, que no han sentido que son suficientes o valiosas para los demás, colocan la máscara del huidizo. Son personas que le tienen miedo a ser rechazadas y como le tienen miedo al rechazo, prefieren huir. Es el que huye. Las personas que tienen la herida de la humillación, que han sido criticadas, comparadas o avergonzadas, generan una máscara que es la máscara del masoquista y le tienen un miedo, y increíblemente le tienen miedo a la libertad.
Aguantan muchas cosas, antes que sentirse libres de algo, porque no saben cómo estar libres. La herida de la traición genera la máscara del controlador. Y le tienen miedo a qué? A una conexión emocional. Por eso generalmente son las personas que tienen dificultad para el compromiso. Tenemos la herida de la injusticia. Cuando la gente ha vivido la intolerancia, la imperfección y la exigencia, se vuelven muy rígidos, ¿sí? Y tienen miedo a ser vulnerables. No dejan ver su debilidad. Le da miedo verse vulnerables. Hay elementos hoy en día, por ejemplo, que se están confundiendo en este tema de inteligencia emocional. Recuerden que después del año 2020, el tema de inteligencia emocional se transformó un poquito, ¿cierto? Subió a otro nivel y ya no hablamos de inteligencia emocional, sino que hablamos acerca de gestión de las emociones. La gestión de las emociones tiene una gran responsabilidad porque es saberle dar nombre a lo que siento, ser coherente entre lo que pienso, siento y hago. Cuando conocemos el tema de las heridas emocionales, tenemos que aprender a darle el nombre a las cosas. Les voy a contar. Vamos a hacer un ejercicio acá, a ver si me entienden el tema de las emociones. De las emociones no, de las heridas. Esta es la historia de una mujer que tiene más o menos unos 27 años. Es una mujer que en sus 27 años recuerda bastante que había un abandono entre su papá y su mamá, permanecían más trabajando y ella no sabía estar sola, ¿sí? Le tenía mucho miedo al quedarse sola porque de niña sentía muchísimo miedo cuando le tocaba quedarse en la casa sola. Cuando cumplió más o menos unos 12 años, empezó a tener ciertos vínculos emocionales con sus amigos del colegio y se empezó a dar cuenta que le gustaba estar siempre con la idea de que tenían que, para ella la fidelidad y la lealtad eran su puente virtuoso, pero lamentablemente las relaciones no le salían bien y la traicionaban. Cuando ella tenía más o menos unos 27 años, tuvo varias parejas y entre esas tenía una de convivencia por fin sobre sus 26 años con un hombre muy joven también como ella, pero un hombre más social que ella, mucho más social. Y cuando él se iba a jugar fútbol, era una pelea segura de convivencia. Lloraba, gritaba, pero ¿para dónde vas? ¿Pero por qué no me llevas? ¿Pero por qué te vas a ir por allá y no me vas a llevar? Es que a mí me gusta quedarme sola. Es que allá tú, con cuántas mujeres van a estar? Hay más bonitas, hay más feas, son más grandes, y el señor le decía, no vayas porque es mi momento de jugar fútbol. El señor se va a jugar fútbol, le dice, no, yo voy a ir, voy a llegar acá a las 10 de la noche, voy a jugar con los chicos de 8 a 9 y media, me tomaré algo y volveré a las 10. Pues la señora llegó a las 8:30 al entrenamiento, llorando, con una tembladera en sus manos impresionante. Y cuando él terminó de jugar, lo obligaba para que se fuera para la casa con ella, porque ya había visto que habían muchas mujeres que iban solas y él iba a tener algo que ver con una de ellas. Que a ella le habían mandado unas fotos en las que él tenía ya una relación con alguna de esas mujeres de ahí. En la normalidad de nosotros, diríamos que ella es muy qué. Muy Celosa controladora. e insegura. Muy celosa. Eso. Celosa, le da miedo quedarse sola. Resulta que ahí es donde empieza la confusión emocional. La gente piensa que son celos.
y no son celos. Yo ¿Qué pienso es que es herida de abandono? dependencia. ¿Quién está hablando? ¿Quién me ayuda, quién me ayuda a dirigir la palabra, Arielita? ¿Quién me puede ayudar? ¿Daliana? Aquí De estoy, sí, pronto sí, si si hay quieres. manitos levantadas. Pero toca que me hagas administradora mi André, por. Listo. Sí. Arelis. Pues uno en lo normal piensa que es celosa e insegura, tiene mucha inseguridad. Uno dice es que es celosa y es insegura. Ahora que estamos viendo las heridas del alma, ¿ustedes creen que es celosa? No tiene abandono y traición. Tal cual, gracias. 10. Sí, señora. Tiene abandono y tiene traición. Por eso trata de controlar y por eso es dependiente. Por eso no tiene conexión emocional y por eso le tiene miedo a la soledad. Profundo, ¿no? Porque Durísimo. hay que darle el nombre a las cosas. Vamos a hacer, yo no sé si alcanzan a ver ahí, Andreita, las diapositivas se ven, Sí, sí, se ven ¿sí? perfecto. Sí, se ven Perfecto, bien. porque viene la parte chévere del taller. Vamos a hacer nuestro test de las heridas. ¿Listo? No me vayan a dar a mí los resultados, pero háganlo en la intimidad de su casa de la siguiente manera. Suma un punto por cada oración con la que te sientas identificado. Un puntaje mayor de 6 nos indica que esa herida se encuentra presente en nuestra vida. No te sorprendas si tienes más de una herida. Vamos a revisar el test de la herida del abandono. Como yo he estado todo el día hablando, no me lo están preguntando, he sesionado desde las 6 de la mañana, por eso tengo mucha agua. No sé si queremos hacer que alguien nos vaya leyendo o les voy dando 3 minutos para que cada una lo vaya leyendo y vaya desarrollando su test. Si quieres, yo lo leo, mijis. Gracias, Ariela. Te lo agradezco. Listo. Entonces, test herida de abandono. Número 1. ¿Regularmente te sientes triste y con un vacío que nunca se va? Número 2. ¿Te cuesta trabajo desprenderte de cualquier persona o cosa? ¿Conservas o acumulas muchos objetos, apuntes, ropa, etcétera? Número 3. ¿Tienes actitudes fuera de control como celos, berrinches y reacciones sobredimensionadas cuando alguien puede decidir no estar contigo? Cuarto, no Ay, sabes espérate. terminar. Muy Espérate rápido. que se me... ya. No, sí, sino que moví acá un botón. Me puse canción. No Ya. sabes terminar con relaciones que ya no son sanas. Sientes que no podrás solo o sola. Número 5. Sientes que las personas no te quieren y no entienden tus necesidades. Sexto, te has sentido responsable de las actitudes violentas e irrespetuosas de tu pareja. Séptimo, tienes una constante sensación de que nada es suficiente. Octavo, te cuesta poner límites y pedir claramente lo que necesitas. Noveno, sueles tener relaciones de dependencia, donde dependen de ti o tú dependes de otro. Décimo, pides constantemente que te reafirmen su amor y su permanencia. 11, vives en una esperanza emotiva. Crees que algo bueno vendrá y cambiará mágicamente a las personas y situaciones. No sé si quieres seguir leyendo o pides apoyo para la lectura, Arielita. A mí me encanta leer. Ah, bueno.
Perfecto, dale. Creo que todo el auditorio lo sabe. Sí, sí, sí. Test herida de rechazo. Número 1. A lo largo de tu vida has tenido un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, de estar fuera de lugar con tu familia, en la escuela, etcétera. Y no entendí bien la primera, ¿me la repite, por favor? Ay, sí, esa es verdad que es importante. Y sí, a lo largo de tu vida has tenido un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, de estar fuera de lugar con tu familia, en la escuela, etcétera. Número 2. Eres una persona que prefiere estar sola, no toleras la constancia de las relaciones. Número 3. La forma de ser visto es haciendo las cosas bien. Te importa lo que los demás piensen de ti. Cuarto, te cuesta trabajo pedir lo que necesitas, pero cuando te piden algo, a ti das la vida por hacerlo. Quinto, la relación con personas de tu mismo sexo siempre ha sido difícil. Sexto, cuando las cosas van bien, piensas en que algo malo va a pasar y terminas saboteándolo. Séptimo, te comparas con los demás, esperando ser lo mejor o analizando tus errores antes de que alguien más te los diga. Octavo, sientes que tienes un mundo propio en tu interior y pasas mucho tiempo divagando en él. Noveno, te cuesta trabajo sentir que puedes ser importante para las personas. Décimo, sueles rechazarte y rechazar a otros. Relacionarte es amenazante. 11, dudas mucho de tus capacidades. Te cuesta confiar en que puedes. Ya te pongo la herida número 3. Test herida de humillación. Número 1. Eres un experto en hacerte cargo de alguien más y cargar sus problemas. Número 2. Sientes que a veces haces cosas grandes e importantes por personas, pero no las harías por ti. Yo llamo los que tienen la herida de la humillación o los que hemos pasado por la vía de la humillación, yo los llamo los enfermeros solidarios, pero es el enfermero enfermo. Sí, es ese que quiere arreglarle la vida a los demás, pero no arregla su vida. No, y además se entrega de una manera impresionante. Ahorita vamos a hablar un Ay, poquito de sí. ese. Ese es el enfermero enfermo. Ese Siga. es el enfermero enfermo. Me encanta lo que acabas de decir. Número 3, le tienes miedo a la independencia y prefieres tener a alguien que te diga qué hacer. Número 4, tu cuerpo te hace sentir avergonzado y constantemente lo criticas. Quinto, sientes que las personas que te rodean tienen altas expectativas de ti. Sexto, te cuesta mucho trabajo atender tus necesidades, como ir al doctor, comer sano, hacer ejercicio, etc. Séptimo, la sexualidad es un tema tabú en tu vida. Octavo, tienes hábitos masoquistas como comer en exceso, no comer, fumar, aguantarte para ir al baño, sacrificarte, etc. Noveno, comunicar lo que sientes, piensas y necesitas te avergüenza. Sueles quedarte callado. Décimo, sientes que das mucho y las personas no te corresponden.
y muchas veces abusan. Número 11. Comúnmente sientes pena o vergüenza por muchas personas e intentas ayudarlas. Vamos con la cuarta herida, la herida de la traición. Número 1. Sientes que no confías en general o que primero desconfías de todo. Todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Número 2. Con regularidad tienes pensamientos paranoicos de que algo malo va a pasar, de que te van a engañar, de que te van a mentir. Número 3. Tienes muchos talentos interpersonales como convencer, influir, motivar. Cuarto. Vas a un ritmo acelerado y eres impaciente e intolerante con los que no lo son. Quinto. Crees que siempre tienes la razón y te cuesta reconocer que no es así. Sexto. Te aterrorizan que te mientan. Eres muy neurótico con ese tema. Séptimo. Te cuesta trabajo ser vulnerable y recibir. Octavo. Tu actividad mental es muy intensa y estás en varias cosas a la vez, pensando siempre en lo que vendrá. Noveno, tienes alma de líder y enfureces cuando las cosas no salen como quieres o hay algún imprevisto. Décimo, no sabes estar en la incertidumbre y experimentas mucha ansiedad en ella. 11, te importa mucho la lealtad, la responsabilidad y la fidelidad, aunque no siempre la practicas. Este de la traición, ahorita Es cuando un hablemos de él, infiel. nos vamos a encontrar que este de la traición es la persona que pierde el poder de la hora y vive a favor de lo que va a pasar y planeando lo que va a pasar y angustiado por lo que va a pasar y creando un futuro que todavía no está, ¿sí? Entonces, por eso genera muchísima ansiedad. Bueno, continuemos con la quinta, la herida de la injusticia. Número 1, te sientes inflexible y sueles ver las realidades en blanco y negro, todos los grises te cuestan. Número 2, todo, nunca, Que repita la siempre, primera, nada. porfa. Número 1, te sientes inflexible y sueles ver las realidades en blanco y negro, todos los grises te cuestan. O sea, ¿es sí o es no? Porque conmigo las aguas tibias no existen. Uy, sí. Número 2, todo, nunca, siempre, nadie. Son modos de pensar muy comunes en ti. Número 3, rara vez te permite sentir y compartir lo que sientes. Número 4, el orden, la disciplina, el mérito, el esfuerzo son temas básicos de tu vida. Yo creo que ya me imagino a esta persona cómo se viste perfectamente, perfecto, todo planchado, todo perfecto, peinada perfecta, pelo planchado perfecto, maquillada Y perfecta, sin son, una mancha. y son muy rígidos. Y la parte física son muy acartonados, son muy, muy rígidos, sí. Y a veces hasta se amarran a sí mismos, se ponen las manos así, Sí. como si fuera una camisa de fuerza. Entonces son muy rígidos y se ¿Es el ponen internet de en eso. Ariela o será el mío que está tan intermitente? No lo entiendo. El Se mío está escucha bien, muy bien. escucho súper. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Ariela, Bueno, listo. quinto, eres crítico, autoexigente y buscas hacer lo correcto. Sexto, eres una persona que le gusta cumplir las metas y ponerse retos sin importar el tiempo que te lleve o si se deteriora tu salud. Séptimo, se te dificulta recibir ayuda de los demás porque nadie lo va a hacer mejor que tú y terminarías haciéndolo de todos modos.
Octavo, cuando te das cuenta que estás en un error de inmediato, buscas cambiarlo. No te gusta estar equivocado. Noveno, tienes actitudes defensivas y tu primera reacción es el ataque. Décimo, no lo admites, pero te gusta tener el control en todo lo que haces y con todos los que te relacionas. Número 11, niegas el sufrimiento. Eres fuerte sin importar lo que suceda. Esos son como las viejas generaciones, ¿no? Nuestros abuelitos yo creo que eran de la herida de la injusticia. Esas personas como robles que no les duele nada. Sí, pero pasa con nosotros también. Pasa con Mm, nosotros también y más cuando estamos en esta época de tanta dirección y búsqueda del logro, ¿no? ujú. Entonces, el que se nos salga de las manos la posibilidad de poder cumplir como nosotros queremos, pues genera conflicto, muchísimo conflicto. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántas nos quedaron más arriba en 6 o más arriba de 6. Esas son las heridas que están vivas, ¿sí? Y me voy a devolver un poquito acá. ¿Ya entendieron por qué me devolví ahí? Sí, ahora sí vamos a identificarlas bien nuestras heridas emocionales. Exactamente. Hasta ahí, ¿alguien quiere compartir su sentir? No tiene que compartirnos cuál es la herida, tranquilas. Yo sé que eso hace parte de un momento muy íntimo y muy de nosotras. ¿O cómo sienten hasta el momento lo que estamos identificando acá? Arelis, otra vez. Arelis se va a ganar el puntaje y la carita feliz hoy. Pues yo pienso que para mí no es una vergüenza compartirlo, pues porque yo lo vengo trabajando, ¿cierto? Eh, no me da pena que lo sepan, pues porque estamos en un Ujú. crecimiento. Pero para mí prácticamente me salieron todas, todas. Pasa. Pero yo lo anoté desde la posición, desde antes de buscar una ayuda, porque yo lo vengo trabajando. Lo hice muy consciente y ahora veo que poco a poco han ido mejorando demasiado todas y cada una de esas. O sea, lo hice de como yo era hace 6 años o 7 más o menos a lo que soy ahora. Y ahí es donde me doy cuenta que sí he trabajado mucho. Porque hay veces uno se desconoce y dice, es que todo lo que he hecho, todo lo que he invertido en mí, no veo el cambio. Pero en este test es donde uno se da cuenta que sí, sí ha ido trabajando, sino que son demasiadas y poco a poco se va viendo como el resultado. Muchas gracias, Arelis, por comentárnoslo. Muy chévere. Gracias. Gracias por compartirlo con nosotras. ¿Alguien más? Mm, Sí, yo quisiera como hablar. Es que tan bonito. me salió una, pues exactamente la de la humillación, pero yo, o sea, yo no me considero para nada una persona así. Por ejemplo, dice, el miedo sería miedo a la libertad. Y yo soy una persona extremadamente independiente. Yo nunca cuento mis problemas a nadie. Si hay alguna persona, no, es que no hay ninguna persona, ni amigos, ni nada, que sepan ninguno de mis problemas. Entonces, siento que no sería esa, pero tampoco me catalogué pues como en ninguna, o no sé si tenga más problemas mentales que no me dejen abrirme a mí misma y ver, no sé. Tan bonita. No, lo que pasa es que esta libertad es una libertad muy profunda. Cuando hablamos del miedo a la libertad, habla más del miedo a poder direccionar desde mi propia existencia, olvidándome de otros, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, el miedo a no irme para Estados Unidos porque qué va a pasar con mi mamá, ¿sí? O el miedo a cómo me voy a cambiar de ciudad porque, porque qué va a pasar con los otros y qué van a decir los otros. Es a ese miedo que se refiere, ¿sí? Con lo que tú dices, este es un ejercicio de conocimiento general.
De todas maneras, recuerda que yo les voy a dejar el libro. El libro es supremamente bonito porque les va a ayudar a encontrarse de una manera más general con cada una de estas heridas y ahí te vas a encontrar con otras cosas que de pronto no conocemos de la humillación, ¿sí? La humillación es quizás, al igual que en la injusticia, las heridas menos reconocidas, ¿sí? Son de las que menos se hablan y son muy profundas. Entonces, tranquila. Sin embargo, cuando leas el libro, porque el libro es muy corto, es muy fácil de trabajar, además lo bonito del libro es que tú puedes leerlo en desorden, ¿sí? No tiene un orden. Tú puedes entrar directamente a leer la herida de la humillación y ahí me escribes, dísela, ya la leí, mira que encontré esto, esto y esto. ¿Te parece? Ok, muchísimas gracias. No, a ti por compartir. Noemí Peñalosa. Gracias, buenas noches. Hola, Cristina, yo entré un Noemi. poquito tarde y entonces este tema de las heridas emocionales, ¿tienen que ver con vidas pasadas o tiene que ver de nuestra infancia? Pues resulta que, acuérdense que yo trabajo como psicóloga, ¿sí? Yo trabajo desde estas corrientes que nos muestran a nosotros de inteligencia emocional y de liberación y gestión emocional. Por lo tanto, yo no trabajo con el tema y estos temas no se manejan con creencias que hablen de otras vidas pasadas, ¿sí? Esta nos habla de las que fueron creadas por los adultos que estuvieron con nosotros en nuestra infancia y también en nuestra adolescencia y que por X o Y circunstancia no lograron generar aprendizaje, sino que nos dejaron trauma. ¿M? Cuando decimos que las podemos reparar es porque nosotros como adultos decidimos que las podemos trabajar desde el entendimiento y la comprensión para que no me generen más dolor y me sigan dando esa carga tan horrible que podemos tener aquí arriba por siempre. ¿Sí? Entonces hay gente que carga unas heridas que fueron dadas desde los 4 o 5 años y recuerdan olores, recuerdan sabores, recuerdan colores. Mira, yo me acuerdo perfectamente y le narran a uno la profundidad de la herida. ¿Listo? Entonces equivale a nuestro ser niño, a nuestro ser adolescente. ¿Listo, Noemi? ¿Sí? Claudia Urbano. Hola, buenas noches. Hola, Claudia. Bueno, fue muy chévere porque al leer cada uno identifiqué muchas cosas, pero me he dado cuenta que sí he crecido mucho. En algunos, antes eran muy marcados, pero ya no están o están muy bajos. Pero sí pude identificar tres que todavía tengo que trabajarlos mucho. Entonces, muy bueno, me encanta. Perfecto. Miren, la sanación no significa que el daño nunca existió, sino que aquello que nos dañó no controla más nuestras vidas. No me va a seguir controlando para dañarme, porque yo me estoy encargando de entenderlo, de reconocerlo y de vivir como un adulto responsable frente a lo que pasó. De aquí en adelante, lo que ustedes se van a encontrar es la parte de la cartilla que pueden trabajar muy íntimamente ustedes. Acá hay unas tareas, por ejemplo, la carta del compromiso con mi yo del pasado. ¿Cómo es hacer esa carta de compromiso con mi yo del pasado? Es como yo, adulto, le voy a hablar a mi pasado. No le voy a hablar desde el odio, desde el resentimiento, no le voy a hablar desde el dolor, le voy a hablar desde mi compromiso de sanación. Porque a veces, chicas, cuando somos niños, nos sentimos culpables que porque el niño no dijo nada, pero porque el niño dejó que pasara eso, pero es que yo soy el culpable porque no hice lo que tenía que hacer. No, chicas, si no lo hicimos de niños, era porque nosotros de niños éramos inmaduros. Éramos unos niños, dependíamos de los otros que nos cuidaban, de los otros que nos protegían.
Viene la segunda parte. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los pasos al comenzar? La segunda parte es comprender mis heridas. ¿Quién o qué las generó y cómo afectó en ese momento? Ojo con esto. Cuando se genera la herida, se generan unas emociones primarias. La primera parte que se genera es miedo, que es el miedo de gran intensidad ante algo que emocional o físicamente me supera. O también está la impotencia, incapaz de resolverlo o modificar lo que me sucede. Esas son las primeras emociones que me llegan cuando tengo parte de una herida en mi vida. Los componentes de la herida. Un porcentaje de la herida es lo que me sucedió en el momento que sucedió. Otro porcentaje de la herida es la interpretación, lo que yo comprendí de lo que me sucedió. Y el tercer momento de la herida es la orientación, el acompañamiento que tuve sobre lo que sucedió. ¿Qué hice? Nada. ¿Cómo lo entendí? Me bloqueé, no quiero hablar de eso. ¿Con quién hablaste de eso? Con nadie. Eso es horrible. Yo no quiero hablar de eso. Entonces es una herida que va a doler muchísimo porque no ha tenido ni acción, ni interpretación, ni orientación. Y en la herida hay uno de estos tres elementos, busca ayuda. Busca a un sacerdote, a un pastor, a un psicólogo, a un neurólogo, a un amigo, a tu mamá, a tu vecino, a tu mejor amiga, a un diario. Busca un recurso en el que puedas entregar este dolor. Empieza a generar una acción, una nueva interpretación de lo que eres tú ahora, un adulto. Y busca la orientación o el acompañamiento para no quedarte solo en esta dificultad o con este dolor. ¿Quién generó esa herida? Pueden ser 4 diferentes clases agentes. El primer agente es la familia nuclear, las personas que vivían en casa, papás, hermanos, abuelos, tíos, primos. A veces en la inmadurez de varios niños se pueden cometer muchos errores porque no había un adulto acompañándolos o controlándolos. Miren, yo una vez tuve una sesión de un señor ya muy grande, que en su corazón estaba un recuerdo de cuando él le daba besos en la boca a su hermanita chiquita como si fueran esposos. Y me lo contaba llorando, me decía, yo ya tenía, doctora, como unos 9, 10 años y mi hermanita era más chiquita y yo me acuerdo que yo le daba los besos y hoy en día siento que yo era un abusador con mi hermana, porque ya es un adulto, porque ya es un abuelito. Pero cuando yo le pregunté, pero tú por qué le dabas los besos, tú sentías atracción a tu hermanita, me decía, no, es que había una novela y a mí me gustaban cómo se daban los besos los de los protagonistas de la novela y me parecía bonito. Él nunca lo hizo de malo, él nunca lo hizo de malo, pero lo hizo varias veces porque los papás nunca estaban en casa y le generó un dolor, le generó tanto dolor que me dice, yo no puedo mirar a mi hermana a los ojos porque siempre he pensado que fui un abusador. ¿Ven? La presencia de los papás es fundamental. La semana pasada estaba en una conferencia de la fiscalía y ellos decían ahí que el abuso sexual entre varones es más grande que el abuso sexual entre niñas, porque cuidan en casa más a las niñas que a los varoncitos. Tienen niños, tienen adolescentes, denles la posibilidad de compartir, denles la posibilidad de tener amigos, denles ciertas libertades, pero no los dejen solos.
Un adulto que no esté puede ayudar a que se genere una herida de la infancia. Por la inmadurez, porque los niños no lo hacen de malos, lo hacen porque eran niños y eran niños sin papás. También la herida se puede generar por la familia extensa, personas, parte de la familia que no vivían en casa, madrinas, visita que va a veces, gente que llega a la casa a saludar, ¿m? Amistades, familiares, aquellas personas que no vivían en casa y y que estaban vinculadas a algún familiar, o conocidos o desconocidos, personas que conocemos sin vínculos con la familia o completamente desconocidas. Esta diapositiva se las quiero dejar en el corazón. ¿Quiénes pueden generar las heridas? Primero, los ignorantes, aquellos adultos que no sabían o aquellas personas que no sabían que lo que hacían iba a generar una herida. Los motivadores, aquellos que pensaban que lo que hacían era un beneficio para el niño. Los inconscientes, aquellos que pusieron en riesgo al niño pensando que nada malo iba a pasar. O los malos, aquellos que actuaron con conciencia y libertad de que lo que hacían estaba mal. ¿Qué hacer con el pasado? Primero, yo creo que acá falta un cero. Primero, conocer la herida. Sería el cero, conocer la herida. Luego, aceptar la herida. Si sucedió, no lo niego, no me gusta, pero entiendo que no puedo hacer algo por modificar el pasado. Segundo, soltar la herida. No soy mi herida. Tuve una herida y ella influye en mi personalidad, pero no la determina. Último paso, perdonar e iniciar el camino del perdón a quien me dañó. Perdono para continuar, para no guardar rencor y no cargar emocionalmente a quien me dañó. Hay costales tan pesados que es mejor parar, dejarlos en el piso, con dolor abrirlos y darme cuenta que no vale la pena volver a cargarlos. Se los entregan a su pastor, a su sacerdote, a su amiga, a su psicólogo, a alguien, pero no lo cargas. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar no es minimizar. Perdonar no es reconciliarse. Perdonar es un proceso personal para no quedarme estancado en el pasado. Perdonar es permitir que el resentimiento se vaya, que el dolor se convierta en experiencia y que podamos continuar con nuestra vida sin el lastre de la herida. ¿Ven a la niña de esa figura? No es justo mantenerla así. No es justo que esa niña cumpla 36, 37 años y aún se sienta así. No es justo que todavía tenga que estar sufriendo porque los adultos responsables no lo hicieron. Ah, bueno, no lo hicieron los adultos responsables, entonces ahora que yo soy un adulto, lo voy a hacer. Pero ya no es justo ver a esa niña así. Y aquí para abajo empiezan los ejercicios. El ejercicio de la meditación del perdón, de la compasión y de la aceptación. El tercer punto es el impacto de las heridas, cómo influyen en mi vida y qué aprendizajes guardo de ellas. ¿Cómo me afectan las heridas de la infancia en mi presente? Ojo con esto. Esto es igualito como cuando uno tiene un accidente, por lo menos en la cocina.
Uy, cuando uno sin querer le queda esa rayita ahí con el cuchillo y esa rayita, luego le pasa un poquito de limón y uno preciso, le cae limón, le cae sal, le cae vinagre, le cae todo lo que no debería caerle, ¿sí? Eso genera una reacción, ¿sí? Y esa reacción parece que no la pudiéramos controlar, reaccionamos a veces de manera exagerada, ¿sí? Entonces la herida sigue abierta y somos sensibles a todo lo que nos recuerde, incluso hasta de una manera inconsciente. Por eso la herida no puede quedar abierta, porque si no me va a seguir dando y dando y dando y dando lata y con cualquier cosita que medio la toque, vuelve y me genera líos. ¿Qué genera la herida de la infancia, la herida del abandono en el adulto? ¿Me ayudas a leer, Ariela? Claro que sí. Sienten que nunca reciben la suficiente cantidad de afecto. Generan constantemente pruebas de amor, presencia y atención. Utilizan el sexo como pegamento de la relación. Provocan dramas, problemas o enfermedades para llamar la atención o la culpa de tu pareja. La soledad es el miedo más profundo. Dependencia emocional. El miedo a la soledad los lleva a estar solos. Triste. ¿Me ayudas con esta? Sí. Herida de rechazo en el adulto. Huyen ante el miedo a que me rechaces. Yo te rechazo a ti como mecanismo de protección. Miedo al fracaso. Todo lo que tengo que hacer, todo lo tengo que hacer bien porque no tolero equivocaciones. Piensan que si se equivocan, los van a volver a rechazar. Necesidad de aprobación externa. La opinión del otro siempre es más importante que la personal. Les cuesta decir que no y poner límites con los demás. Pasan muy rápido del amor al odio en todas las áreas. No se creen sus logros y cuando los consiguen tienden a rechazarlos. Se comparan constantemente con los demás. Siguiente. Herida, Ariela. herida de humillación en el adulto. Eres un experto en hacerte cargo de alguien más y cargar sus problemas. Número 2. Sientes que a veces haces cosas grandes e importantes por personas, pero no las harías por ti. Tercero, le tienes miedo a la independencia y prefieres tener a alguien que te diga qué hacer. Cuarto, tu cuerpo te hace sentir avergonzado y constantemente lo criticas. Quinto, sientes que las personas que te rodean tienen altas expectativas de ti. Sexto, te cuesta mucho trabajo atender tus necesidades, como ir al doctor, comer sano, hacer ejercicio, etc. Séptimo, la sexualidad es un tema tabú en tu vida. Octavo, tienes hábitos masoquistas como comer en exceso, no comer, fumar, aguantarte para ir al baño, sacrificarte, etc. Noveno, comunicar lo que sientes. Piensas y necesitas, te avergüenza. Sueles quedarte callado. Décimo, sientes que das mucho y las personas no te corresponden y muchas veces abusan. 11. Comúnmente sientes pena o vergüenza por muchas personas e intentas ayudarlas. Este es el enfermero enfermo del que les hablaba antes. Es Ese es un el dador enfermo. hermoso. Ese es un dador que, miren, es la típica tía gordita, sola, que ha estudiado mucho de pronto, que se ha capacitado y es así a veces como hasta de mal genio a veces. Pero si llegas a ver que alguien de la casa está enfermo, es la primera que llega a la clínica. Así hace meses no lo vea. Es la que está dispuesta a dar incondicionalmente y a veces se sacrifica mucho más que para los demás y da demasiado para los demás. Nos quedan dos, Andreita. Digo, Herida de Arielita. traición. Tengo a Herida de Andrea ahí. traición. Herida de traición en el adulto.
Utiliza el control como mecanismo de defensa. De esta manera se aseguran que los demás van a mantener sus compromisos. Son personas que les importa mucho la lealtad, la responsabilidad y la fidelidad, aunque no siempre ellos o ellas lo sean. Mienten y se justifican si son ellos los que se equivocan. No perdonan una ofensa. Tienen miedo a la traición. Constantemente crean situaciones en su cabeza de cosas que no han pasado, de cosas que probablemente nunca pasen, pero por si las dudas, se lo cree y actúa en consecuencia. Celos desmedidos. No tolera a la incertidumbre o las situaciones que se encuentren fuera de su control. Alejará o prohibirá amistades, familia, estudios, trabajo en los que físicamente no se encuentre presente para cuidar que no le traicionen, engañen o mientan. Van del amor al odio cuando alguien o algo no está bajo su control. Su actividad mental es muy rápida, lo que le ayuda a acomodar situaciones y zafarse de problemas o responsabilidades. Su imaginación es muy vasta, pero siempre recae en piensa mal y acertarás. Sí. Herida Y tenemos de la la herida de la injusticia. injusticia. Herida de injusticia en el adulto. Personas que se olvidan de sí para atender las necesidades de los demás pensando que de esa manera podrán acceder al amor que se merecen. Se ponen de último lugar, los demás siempre están primero. Su mayor miedo es la libertad y el descontrol. Creció tan controlado, avergonzado, a hacer las cosas mal que no sabe cómo vivir por sí mismo. Vive en una jaula con la puerta abierta. Ese es el resumen de la injusticia. Uy, sí. Necesidad de cuidar de los demás. Uy, sí, conozco a alguien así. Si te cuido, seré digna de tu amor. Si te cuido, seré importante y necesaria para ti y te quedarás conmigo. Necesito que me necesites. Tienden a negarse todo aquello que desean, ya que se culpan por sentirlo y por desearlo. Critican su físico, lo que les genera problemas de alimentación en su vida o en su vida amorosa o sexual. Por ejemplo, cuando se unen dos heridas de la injusticia, hombre, o mujer, bueno, la pareja que tenga, dos heridas de la injusticia pueden ser dos obesos caminando en un día a día, porque no le conviene que el otro esté sano. Claro. Porque si tú estás bien, me vas a dejar. O cuando la pareja es fea y no le importa que se esté deteriorando, pero prefiero fea, pero que no me la quiten. Exactamente. O que te vayas, porque si te pones bonita me vas a dejar. Ah, eso. Entonces Oye, mejor te quedas feíta como yo te necesito, porque si te pones bonita me vas a dejar y qué va a hacer de mí. uy, sí, tenaz. O también podría ser la herida de una persona con la herida de la injusticia podría perfectamente encajar con una persona con la herida del abandono Y se vuelven dependientes emocionales. y se vuelven dependientes emocionales negativamente. Y una muy mala relación, Uy, sí, masoquista. porque van a estar juntos, pero no van a crecer juntos. ¡Ah! Ay, sí, van a estar juntos, pero no van a crecer juntos. Uy, sí, Acuérdense que la idea de estar con otra persona es que me dé la garantía de que yo voy a estar mejor con ella que estar solo. Y yo le doy la garantía de que va a estar muy bien conmigo mejor que estar solo. Pero ese es el amor, ¿no? El complemento. Pero hay gente que no se complementa para que el otro crezca y para que yo crezca, sino para que el otro me necesite tanto como yo lo necesito. claro. Por eso hay que tener mucho cuidado de estar sano para poder meterme en una relación emocional. Porque si no estoy sano, voy a buscar desde mi herida a otro que esté herido para cómo me sirve a mí que esté herido. Sí. Y vamos a hacer una pareja de heridos y nos va a doler mucho. ¿Cómo se activan las heridas? Por gatillos emocionales, por personas, palabras, situaciones, sensaciones que despiertan la herida, por emociones automáticas,
que atraen la herida y que no son pasadas por la razón y por el juicio. O creencias autoalimentadas, las creencias realizadas con los componentes emocionales de la herida y retroalimentan las creencias que tenemos a nosotros mismos. Aquí les voy a dejar este que es hermoso. La herida, el abandono. El gatillo, el enojo de alguien hacia mí. ¿Alguien se pone bravo conmigo? Pero estás muy bravo, pero me perdonas, pero seguro que pero vas a venir, pero no me, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿Y qué hago? Me aferro más a la persona. ¿Y cuál es la creencia que tienen? Las personas me abandonan porque no merezco su amor. El rechazo. ¿Qué la abre? ¿Cuál es el gatillo? Cuando hacen, por ejemplo, equipos en la escuela. Incertidumbre, miedo y frustración. ¿Qué acción hago? Salgo corriendo junto con la persona con la que nadie me va a elegir. Nadie toma la creencia, nadie me tomará en serio, no me elogiarán porque no soy bueno. Por ejemplo, grupos de 15, ¿cierto? Y somos 17. Van a ver los que van a quedar por fuera del grupo. Ya 2 se anularon. Y si quedan fuera del grupo y tienen la herida del rechazo, ¿qué van a sentir? No, Miedo, Van a llorar. incertidumbre, frustración. Van a sentir que no lo eligen. ¿Mm? La humillación, por ejemplo, un gatillo, postularme para un nuevo trabajo. Emoción, la timidez. La acción, me preparó tanto para no equivocarme que del estrés me equivoco mucho. La creencia, no importa cuánto me prepare, siempre terminaré haciendo las cosas mal y la gente me va a juzgar, porque no importa, yo me preparo, pero todo me sigue saliendo mal. ¿Sí? Es Ay, complicado. no, yo definitivamente no soy esa, no soy para nada tímida. Es que la verdad, no sé, yo creo que me falta como autoconocimiento, porque en esa no me Perfecto. identifico para nada. Nada, nada. Haces el ejercicio nuevamente y conoces la herida. Haz el ejercicio con más tranquilidad, tranquilo. Traición. Mi pareja dice que va a salir con sus amigos. La emoción, desconfianza. La acción. Le he prohibido tanto salir que termina por escaparse. La creencia. Las personas no se merecen mi confianza, cualquiera me puede traicionar. Y la herida, la injusticia. El gatillo, por ejemplo, puede ser presentarle a mi pareja a mis padres. La emoción, el miedo. La acción, prefiero no hacerlo porque yo sé que no me lo van a aceptar. Y la creencia, nada será suficiente para ellos y voy a terminar solo o sola. Aquí hay otros ejercicios sobre el gatillo, la emoción, la acción, para que lo hagamos con nosotras mismas. Nos muestra en la última parte que es cómo redefinir mis propias heridas, ¿sí? Y acá nos muestran que cómo la expreso. Y nos dejan unas tareas inconclusas que a veces pueden dejar las tareas inconclusas que generaron las heridas. Entonces el abandono por la pertenencia, el amor, la atención, el acompañamiento, el rechazo no me permite escucha activa, validación, cariño, aceptación, la humillación, el respeto, la paciencia, la comprensión, la compasión, la confianza. Es lo que me quito por estar sintiendo esas otras situaciones, ¿ven? Lo que no me permito. Y finalmente nos explican los ejercicios personales que podemos hacer y podemos identificar. Chicas, esto funciona mucho de manera personal. Estos ejercicios que nos dejan la cartilla son súper lindos y lo que nos lleva finalmente la cartilla es a entender que las heridas, que no todo lo de la herida fue malo. Cuando la conozco, cuando la identifico, cuando la honro y como me responsabilizo como adulto, puedo entender que la herida me dejó un aprendizaje, ¿sí? La herida me dejó un aprendizaje. Pero para poder entender el aprendizaje de la herida, tengo primero que reconocer la herida. Esto que viví me compromete a soltarme de ser una víctima, no estancarme en el pasado y practicar la empatía. Las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Chicas, muchas gracias por el tema de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Qué Súper dicen? genial. Muchas gracias por todo. Muy Súper interesante. Sí, genial. muy bueno. Súper interesante.
Bendiciones. Excelente, muchas gracias. Eso que les estaba Maravilloso. contando, eso que les estaba contando que con Ariela, que estuvo en la capacitación, la hicimos como 6, 7 semanas, fuerte, fuerte, fuerte porque nos dedicamos a cada herida semana por semana. Pero traté como de aprovecharme de esta cartilla que me parece muy linda y sé que para ustedes va a ser bonito tenerla a la mano, ¿sí? A las personas que conozcan, a la gente que la compartan, permítanles hacer eso, conocerse. Pero para que otro se pueda conocer, primero nos podemos conocer a nosotras mismas porque un herido no sana otro herido, ¿Verdad? no sana otro herido, muñecas. Marce Serrato. Hola, Marce Serrato. hola, buenas noches. Pues esa cartilla es como de autoconocimiento, ¿no? Lo que tú nos estás dando de las heridas. Es una cartilla muy fácil de trabajar, pero tú la puedes aplicar también con otras personas. Pero la inicial, si es que la conozcas tú de mano, conócela mucho, apropiate de ella. Siempre va a llegar alguien que uno le puede decir, ven, tengo material que te puede servir. Si quieres lo leemos entre las dos. Y esto sana corazones, de verdad. Esto libera los costales que la gente está cargando desde los 4 años de edad. Sí. Pero fíjate que pues tú hablabas de cómo sanar las heridas y yo en la iglesia, en la iglesia se hizo un ejercicio muy bonito de un curso que tomé y hicimos el ejercicio como tú lo estás planteando, que es aceptar esa herida, aceptar a los padres como sean, aceptarme la parte física, las enfermedades que tenemos, como darlas aceptarlas y agradecerlas, aceptar la historia como haya sido, con las heridas buenas y malas, aceptarme como persona y perdonarme y al final uno escribe en la hoja y la quema. Tal cual. Y ese ejercicio es bien sanador, Sí. bien Lo sanador que porque pasa es que hay muchos dolores, hay muchos dolores. Y hay muchos dolores porque nuestros papás, algunos eran muy ignorantes, otros son papás que fueron muy, muy, muy también lacerados, lastimados y les sí, hicieron mucho daño. Y como los criaron desde el daño, pues así educaron de esas maneras. ¿M? Pero si les daban con regla. hay una generación que debe parar, ¿sí? Y no tienen que ser nuestros hijos, chicas. Tenemos que ser nosotras, porque si no, nuestros hijos se van a ir heridos con nuestras heridas. No pueden ser ellos los que vayan a... Yo ahorita tengo, cosa que no pasaba antes y me parece súper bonito, tengo varios pacientes de 18 y 19 años que vienen voluntariamente a consulta, tan bellos, y están sanando generaciones de los dolores de sus papás desde ellos, y yo digo, Dios mío, pero como un niño, porque son niños, ustedes lo ven como un adulto, pero como un adulto joven de 18 años puede llegar a consulta y a tener unas heridas tan marcadas por ahí por 38, 40 situaciones. Y la recuerdan muy bien desde que tienen 4 años. Entonces, tenemos que sanar y me encanta cómo ustedes lo hacen, porque ustedes no solamente enseñan a maquillar para verse bonito, ustedes enseñan a maquillar el alma, a ponerle un nuevo color a la existencia. Enseñan, cuando yo las veo que colocan limpiezas y todo eso, ustedes no limpian solamente los rostros, ustedes limpian el alma y los corazones de tantas mujeres. ¿Cómo eso no se va a multiplicar? O sea, Mary Kay no es solamente para la belleza externa. Mary Kay limpia desde adentro hacia afuera. Y eso que yo a ustedes la sigo, ¿ven? Pero por eso es tan bonito cuando se les escucha acá decir, es que yo era y ahora evalúo y estoy mejor. Eso quiere decir que el proceso se está dando no para adornar el rostro, sino para de verdad entender y vivir la vida. Eso lo hace más profundo de lo que ustedes hacen, pienso yo. Con todo el respeto y con todo el cariño se lo digo desde acá. Ay, tan linda, miji, sí es cierto. Así es. Marilu Sánchez. Buenas noches a todas, ¿cómo han estado? Hola, Maril.
Doctora, quería preguntarle algo. Internamente uno así virtual puede tener una cita con usted porque, uy, me impactaron muchas cosas de las que hay ahí porque creo que tengo muchas heridas que todavía me pregunto. A mí me crió fue mi abuela, yo nunca tuve un papá o una mamá y aún me pregunto por qué no los tuve, ¿cierto? Y he tratado como de sanar y sí, pero sé que me falta y a mí me crió fue mi abuela y le voy a resumir. Yo en mi bachillerato de primaria, sí, cuando empecé la primaria, yo tenía que a mi abuela, 4 de la mañana me levantaba, teniendo mi edad de 11 añitos, y yo tenía que dejarle a ella todo, como 10 arepas hechas, 2 kilos de maíz molido, habían 40 gallinas, y yo tenía que lavar todo eso, si no, yo no iba a estudiar o tenía que llegar tarde. Y los profesores ya sabían mi problema. Me dormían las clases, pero ellos ya sabían que era que Mari, la mamita era así, y siempre, si yo no llegaba a tal hora acá, me pegaba en la calle, si yo tenía que tener a hacer el aseo o tal cosa, y no le llegaba a la hora que ella decía acá, y me pasaba un minutico, me cogía donde fuera. Entonces, uy, hizo muchas cosas que no es como que todavía. Claro que sí, porque ahí viviste la humillación, viviste la injusticia, viviste hasta el abandono. Son muchas, claro que sí. Arielita les da mi número telefónico y con mucho gusto podemos trabajarlo. Me gustaría. Recuerden que mis contactos no son clínicos, sino van desde esto, ¿sí? Desde Ajá, esto, del entender que estoy desarrollándome, que quiero crecer, ¿sí? ajá. Es en- crecer y qué bonito. Mariluz, pues es el momento de entenderlo y además de honrarlo, ¿no? Porque Sí. imagínate esa niña tan valiente, esa niña tan fuerte y en lo que se ha convertido en esta gran mujer. Pero eres el momento de que sí hay que sanarlo. Y qué chévere que tomes esa decisión. Yo encantada de acompañarte. Yo A muy mí, honrada de acompañarlos en el proceso. sí, rico, rico, porque son cosas que uno siempre se ha preguntado, pero nunca ha tenido a quién decírselo. Sí, O, siempre. Y es lo que yo les decía, busquen porque ahorita, desde el 2020, como les decía, ya no se habla de inteligencia emocional, sino gestión de las emociones, pero ahorita, por ejemplo, hay mucha gente medicada por ansiedad, por depresión y bueno, y ya ahorita los psiquiatras con lo que nos están mandando es que hay es trastorno mixto, o sea, depresión y ansiedad a la misma, y al mismo tiempo. ¿Sí? Y mm, cuando uno analiza en consulta, pues es el resultado de esto. yo lo vivo, pero Es, primero hay un Dios muy grande que me ha levantado. Entonces sé que cuando uno se pega de Él, solo sabrán los propósitos y por qué Él está ahí. A pesar de tantas situaciones, seguimos en la batalla. Entonces, adelante. en presencia de Dios, sí, señora, gracias por contárnoslo. Chicas, Andreita. tengo Ah, sesión a las 10 de la noche, tengo la última sesión de mi jueves a las 10. Entonces, soy de ustedes 20 minutos más, 15 minuticos más. Bueno, entonces para el teléfono, doctora, qué pena, Mariluz. ¿Nos los ponen en el chat o después nos lo dicen? Porque Yo te lo comparto, Mariluz. directora Andrea, bueno, gracias. Tranquila. Bueno, me hablan al interno, sí, las que asistieron, porque es un regalo. Así que este libro solo se los voy a mandar a quienes lo hicieron y quienes se lo ganaron. Yo les Bueno, voy a enviar mañana, Andreita, por lo que ahorita entra a consulta, pero ujú, mañana les envío los tres. Les envío la cartilla, les envío el conocimiento general de las 5 heridas y les envío el tercero que es súper lindo para que lo tengan en cuenta, que es el transformar las heridas. Ya es el proceso de sanación. Ese último que les voy a dar es una belleza porque trae todo. De hecho, si quieren empezar con él, empiecen con él, ¿sí? Porque él nos muestra la herida, todo. Pero ese es muy lindo porque si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que es como si tuvieran a un muy buen amigo dirigiéndolos. No es nada técnico, pero es muy terapéutico y ayuda bastante. Entonces les mando los tres, la cartilla, el de la herida general y el de transformar las heridas para la... ¿Listo? gracias. Gisela, quería como preguntarte algo, porque mira que de pronto hay heridas que no se recuerdan, que fueron muy, digamos, muy o sea, por decir algo, hay heridas que no se recuerdan, pero con relación a los textos, los comportamientos nos llevan a que en el inconsciente o allá muy profundo hay una herida y ahora
vengo a reconocer muchas de esas heridas con el text y que yo no recuerdo algunas de las que ahí dice, pero que entonces los comportamientos o las decisiones o esto o La esos miedos que muestran. nos llevan, ya muestran, o sea que podemos identificar fácilmente, ay no, es que a mí me da miedo de la gente, yo no le puedo hablar a la gente, a mí me da miedo cuando yo voy a hacer una sesión, yo le tengo pavor, a mí me da miedo, por ejemplo, eso me pasaba. Ahora lo fui trabajando, pero yo no sabía cuál era la razón y el fondo de ese miedo. Entonces, miren cómo podemos identificar nosotros a través de lo que hacemos y que nos preguntamos, no, Además, tampoco yo, podemos darnos las de víctimas, porque a veces nosotros causamos heridas. Miren, yo tenía una relación con mi mamá muy extraña, en la que yo decía, ¿por qué mi mamá me trata así? ¿Por qué mi mamá es así? O sea, yo sentía que conmigo era muy directiva y con mis hermanos era más relajada. Y yo decía, mamá, ¿por qué es así de india conmigo? Sí, o sea, bueno, el caso es que, pues sí, o sea, era una relación que yo no entendía. Y, y, y en este tema yo tengo mi terapeuta también, y él en ese proceso de análisis me decía, Gisela, y encontramos, me dijo, es que tú eras muy mala hija, tú fuiste muy mala hija de bebé. Háblate con tu mamá y pregúntale a tu mamá, ¿tú cómo fuiste de bebé? Entonces, hablando un día en la sala, las dos ahí, y claro, yo sí lo reconozco, yo sé toda la vida que yo tenía un apego hacia mi papá, pero una cosa loquísima, o sea, mi papá, con decirles que él manejaba un camión y a mí me dio algo que se llamaba el espasmo del sollozo, o sea, si mi papá no estaba, yo me moría, me privaba y me ponía morada y me ponía azul y un poco de ridiculeces que yo hacía, hasta que este señor, ¿saben qué? Decidió para que yo no me muriera, porque era de verdad, de que me moría. Léanlo y ese es el espasmo del sollozo. No, el señor decidió llevarme a viajar en el camión por toda Colombia con él. Entonces, yo tengo fotos de entre los 2 y los 4 años en el camión con mi papá para acá, con mi papá para allá. Bueno, en fin, o sea, yo estaba empoderadísima de mi papá. Cuando hablando con mi mamá, yo como era de chiquita y me decía, tú me hiciste llorar mucho porque tú te fuiste a viajar con tu papá y los dos me abandonaron. Y porque yo sentí que yo no pude ser mamá tuya. Claro, cuando ellos se fueron a viajar, mi mamá estaba embarazada, yo me fui a viajar con mi papá, pues mi mamá no podía viajar por todo Colombia en un camión porque estaba embarazada. Tú fuiste muy feliz con tu papá, pero mientras ustedes dos me traían fotos, yo me la pasaba llorando día y noche porque no sabía ser tu mamá. Terrible. Ay, no, o sea, la abracé. Yo le dije, mamá, no, perdóneme, yo no sabía, yo nunca sabía que mi mamá había llorado tanto. Jamás, nunca, esa historia nunca me la contaron. Yo sabía la de las fotos de las muñecas de mi papá ya y los recuerdos tan bacanos, pero yo encantada siendo hija de mi papá y mi mamá llorando la ausencia y el abandono de los dos. ¿Ven? Entonces la pregunta vuelve, ¿y si yo he causado esas heridas? eso iba a decir yo también pude haber causado heridas a mi mamá. ¿Y si yo causé esas heridas? Sí, pues en mi caso, ese fue una revelación ahí y mi mamá fue la primera vez. Y miren, yo ese día le pedí perdón, le dije, mamá, yo lo siento, yo no sabía. Y la relación cambió. Eso fue como mágico, eso fue como romper esa, yo nunca la comprendí y la quise más, ¿sí? Y la situación se volvió mucho más linda, pero se volvió linda porque acepté, conocí que no era la víctima del paseo, fui la villana por 2 años, exactamente entre los 2 y los 4 años que no tenía ni idea. Yo feliz allá con el otro, viajando por Colombia, que es esa, ni preescolar hice por estar allá viajando con mi papá, ¿sí? Entonces, se los cuento porque a veces nosotros decimos, sí, me abusaron, sí, me dejaron, sí, me abandonaron. Bueno, ¿y yo generé algo? Y si generé algo, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón porque eso es sanador, chicas. Os cuento. Como siempre, niñas, gracias por la invitación. No, Gis, felices, gracias a ti de Ay, no te verdad. vayas, Gisela, por favor. Quédate más rato con nosotros. Ay, ¿quién más quisiera Marta, preguntar algo? Tú eres una mujer me imagino supremamente que Marta amable. estará tomando terapia contigo, Gis. ¿Quién? Dime. ¿No?
Marta, Dime, toca que tome terapia con GIS. Marta, La Marta mis Rubiral. necesito, niñas. la necesito. A mí me Es, encanta, a mí me encantan estas últimas sesiones del día. Vuelvo y les digo, estoy trabajando desde muy temprano, pero estas últimas no sé por qué son tan lindas. Yo creo que es porque todas nos conectamos porque lo queremos hacer, ¿sí? No porque nos toca. Bueno, en fin, no sé, es sí. bonito. Pero este tema es muy profundo, chicas. Este tema es muy profundo y mueve muchas cosas internas y libera. Y libera. Quitémonos esas heridas que nos están generando tanto escosor por ahí. ¿Listo? Las abrazo. Yo sí las dejo porque voy a ver si me tomo algo calientico antes de la próxima sesión. Muchísimas Las gracias quiero. por Muchas gracias, muy conectarse. amable. Muchas Y gracias, Ariela, muy y hermosas ahí todas. Dios las estoy. bendiga. Yo sigo siendo obediente, Gracias, Dios Ariela. las bendiga. Gracias, muy Gracias, amable. gracias. Gracias, Dios las Gracias, cuide. Vicky. mañana Un sí besito por para ti, invitarme. bendiciones. Chao, chao. Amén. Dios Bendiciones, las bye, cuide. Diana. Chao, chao. Amén. Chao. Chao. Gracias, bendiciones, chicas. Chicas, Chao. antes de terminar, yo quería decirles algo, bueno, a las 52 que estemos acá, y es que algo que yo he visto, y es que el proceso del directorado y del directorado, el liderazgo, es definitivamente tener el corazón limpio. Y en la medida en que tú te ocupes de liberar tu corazón, en esa medida va a llegar el Directorado Nacional. Estoy completamente segurísima que el Directorado Nacional y el Directorado y el Licinio y el Ejecutivo están ligados directamente a las emociones que llevas en el corazón. Entonces, qué rico que estén conectadas aquí. Somos 50 personas, pero estoy segura que estas 50 personas en algún momento de nuestra vida vamos a terminar como directoras nacionales porque estamos aquí 9:42 de la noche, 8:42 de la noche, con el deseo de cambiar y de liberarnos de tantas emociones que vamos creando en nuestra mente o que las dejamos allí ancladas y no pagan arriendo. Las emociones negativas no pagan arriendo, no pagan renta. Ay, Ari, sí. ¿Saben qué es lo que yo más he valorado de este proyecto? Porque trabajé en muchos lugares donde jamás recibí esto, jamás. Lo recibí primero a través de mi directora. Trabaja en ti, y ahora veo la importancia de trabajar en mí y yo deseo que toda esta sala, toda, absolutamente toda, sean esas directoras que trabajaron en su ser para poder convertir este negocio en ese propósito de vida especial. Esto lo amamos por esto. Y gracias a nuestras mujeres que han confiado y dicen, me quedo en Mary Kay porque hay un propósito especial, porque Mary Kay tiene un fondo. Y parte de ese fondo es esto, trabajar en ti, descubrir en ti, que es eso que nos ha llevado a mantenernos. Acá descubrimos cosas que ahora yo estoy descubriendo una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, yo no las sabía. Y mira qué lindo que tú puedas estar aquí, que puedas compartir con otras mujeres esta experiencia, que puedas sobre todo, conocerte a ti mismo, porque créanme que es súper, súper valioso para poder crecer y para poder llegar donde vas a llegar y donde quieres estar. Así es, Muchas así es. gracias. Entonces, No muchísimas me gracias voy de a acá, todas, aquí me gracias a las quedo. directoras, gracias a Dali que nos acompañó el día de hoy, que además hizo la introducción de la charla, a Noemí, a Andreita, Durita, Daniela, Guille, que está aquí de México, a Lupita, que por aquí la vi en algún lugar. Las veo aquí también a nuestras hermanas y compañeras mexicanas, qué lindas que estén acá. Un fuerte abrazo para todas, bendiciones y bueno, vamos a continuar con este hermoso entrenamiento. Para el próximo mes, la primera semana, les estaremos avisando con Andrea Martínez. No se lo pierdan, para poder recibir este hermoso entrenamiento, tienes que ser parte del Círculo Rosa. Es un regalo que hacemos todas las directoras a ti por tu crecimiento, porque queremos que brilles y porque quiero que caminemos hombro a hombro, que caminemos juntas, que juntas avancemos, que juntas estemos un día en ese seminario celebrando como todas unas directoras nacionales. Un besito para todas. Las amo, Muchas las quiero mucho y gracias, gracias, Ari. gracias, Feliz gracias. noche, feliz noche. Gracias, Gracias, buenas gracias, noches. Un gracias. placer, un placer.